En este video vamos a hablar sobre la fisiología del músculo cardíaco. Para empezar tenemos al corazón como bomba, ¿sí? Podemos decir que el corazón está formado por dos bombas separadas, un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho va a ser el encargado de bombear sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar para que eh, se oxigene y sufra ese proceso de hematosis. Y el corazón izquierdo va a ser el encargado de bombear sangre hacia la circulación sistémica, aportando entonces sangre oxigenada hacia los demás tejidos y órganos. Pero podemos decir que eh, cada uno de estos dos corazones está formado por dos cámaras, ¿sí? Que corresponden a una aurícula y a un ventrículo, en donde la aurícula es una bomba débil con respecto al ventrículo. Eh, y pues que la aurícula se encarga de transportar sangre hacia el ventrículo. Pero ¿por qué los ventrículos son más fuertes o tienen más fuerza de bombeo que las aurículas? Porque estos ventrículos, ¿sí?, son aquellos encargados de bombear sangre hacia una mayor distancia, como por ejemplo eh, en el caso del corazón derecho hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar y en el caso del corazón eh, izquierdo a través de la arteria aorta se distribuye la sangre por toda la circulación sistémica. Bien, hablando ya sobre la parte funcional eh, del músculo cardíaco, eh, resulta que el músculo cardíaco también es estriado, al igual que el músculo esquelético, ¿sí? Y va a contener esas mismas miofibrillas típicas con los mismos filamentos de actina y miosina que se encuentran en el músculo esquelético, ¿sí? Pero en otros aspectos fisiológicos, el músculo cardíaco es totalmente diferente al músculo esquelético y estos aspectos los vamos a mencionar más adelante. Por otro lado, el corazón, vamos a tener que estar constituido por tres tipos de músculo cardíaco. Uno, un músculo auricular, dos, músculo ventricular y tres, fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo tanto auricular como ventricular se van a contraer de manera similar al músculo esquelético. Sin embargo, eh, la duración de su contracción va a ser mucho mayor que en el músculo esquelético. Ya más adelante hablaremos sobre este tema. Y con respecto a las fibras especializadas de excitación y de conducción, estas eh, se, o sea, tienen la capacidad de contraerse, pero débilmente, ya que contienen eh, pocas fibrillas contráctiles, ¿sí? Pero sí tienen en gran medida la capacidad de presentar descargas eléctricas, ¿sí?, rítmicas automáticas que forman esos potenciales de acción, los cuales van a ser conducidos mediante este sistema de conducción eléctrica del corazón, formando así ese sistema excitador que controla pues el ritmo cardíaco. Bien, por otro lado, que el músculo cardíaco es un sinsitio. Ya vamos a decir que es un sinsitio. En primera instancia, vamos a fijarnos en estas líneas en forma de zigzag que aparecen en esta imagen, y estos son los llamados discos intercalados. ¿Qué son los discos intercalados? No son más que membranas celulares, ¿sí?, que van a separar o que están separando eh, células musculares entre sí. Entonces, los discos intercalados eh, van a hacer esa fusión entre las membranas celulares, las cuales permiten que se forme una unión comunicante entre un miocito y otro, y esto permite una rápida difusión de, por ejemplo, los iones, los cuales pues se van a mover con gran facilidad
en el líquido intracelular a lo largo de las fibras musculares o de las células musculares. De modo que así, pues, el potencial de acción va a viajar fácilmente desde una célula, desde un miocito hacia otro miocito, a través de estos discos intercalados. Entonces, ¿qué es un sinsitio del músculo cardíaco? No es más que eh, las células musculares cardíacas, las cuales están interconectadas entre sí y que permite que cuando una célula se excite, el potencial de acción se propague rápidamente hacia las demás células. Pero un aspecto importante que hay que destacar aquí es que en realidad el corazón está formado por dos sinsitios, un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. El sinsitio auricular, pues obviamente va a formar las paredes de las aurículas y el sinsitio ventricular va a formar las paredes de los ventrículos. Y pues como se sabe, las aurículas están separadas por los ventrículos por ese tejido fibroso que está rodeando a las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que normalmente los potenciales de acción no se van a conducir eh, desde el sinsitio auricular hacia el sinsitio ventricular directamente, sino que el potencial de acción va a ser conducido desde el sinsitio eh, auricular hasta el sinsitio ventricular a través del sistema de conducción eléctrico del corazón. Entonces, el potencial de acción en realidad no se conduce a través de este tejido fibroso que rodea las válvulas, sino que pasa eh, hacia el sistema de conducción del corazón eléctrico y pues lo que hace es que va desde un sinsitio ventricular hasta el sinsitio ventricular, pero a través del sistema de conducción eléctrico del corazón. Y esto lo que va a permitir es que pues las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Potenciales de acción en el músculo cardíaco. Bien, el potencial intracelular de los miocitos cardíacos pues va desde un valor negativo de aproximadamente menos 85 milivoltios hacia un valor positivo de más 20 milivoltios durante cada latido, ¿sí? Y vemos que después de esa despolarización del miocito viene una pequeña meseta y después de esta meseta viene esa repolarización súbita del miocito. Y es muy importante aquí hablar de esta meseta porque la presencia de esta lo que va a hacer es que la contracción de un miocito cardíaco demore más que la de un miocito del músculo esquelético. Y esto se debe principalmente a dos cosas. Primero, pues porque el potencial de acción del músculo esquelético está producido casi en su totalidad, es por la apertura de canales rápidos de sodio, entonces entran grandes cantidades de sodio hacia la célula desde el líquido extracelular para así despolarizar a la célula. Pero ¿qué pasa? Que estos canales de sodio son canales rápidos, ¿sí? Entonces, cuando estos se cierran, se produce la repolarización y pues se termina el potencial de acción, pero en el músculo cardíaco no, porque el músculo cardíaco, el potencial de acción del músculo cardíaco está dado principalmente por la apertura de dos tipos de canales. Primero, por los mismos canales de sodio que en el músculo esquelético, ¿sí? Y segundo, por unos canales de calcio llamados canales de calcio tipo L, los cuales son canales lentos. Y también son denominados canales de calcio-sodio. Estos canales de calcio se van a abrir con mayor lentitud y van a permanecer abiertos durante varias décimas de segundos y durante este tiempo va a fluir una gran cantidad de iones, tanto calcio como sodio, hacia el interior de la fibra pues cardíaca. Y esto hace que haya un periodo prolongado de despolarización y por tanto se da esa meseta en el potencial de acción. Y la otra diferencia es que en el miocito cardíaco, después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana a los iones potasio disminuye.
¿sí? Y esto no aparece en lo que es el músculo esquelético. Esta disminución de la permeabilidad potasio reduce el flujo de salida de los iones potasio durante la meseta de potencial de acción y por tanto hace que eh, se impide ese regreso rápido del voltaje del potencial de acción a su nivel de reposo. Pero cuando los canales de calcio sí se cierran y se interrumpe esa entrada de los iones calcio y sodio hacia el miocito, ocurre el efecto contrario porque va a aumentar rápidamente la permeabilidad de la membrana del miocito hacia los iones potasio y eh, se produce una pérdida de potasio hacia el espacio extracelular, devolviéndose ese potencial de membrana a su nivel de reposo. Y de esta manera es que finaliza el potencial de acción. Pero entonces vamos a hablar sobre las fases del potencial de acción. En primera instancia tenemos la fase 0, que corresponde a una fase de despolarización, en la cual los canales de sodio rápido se van a abrir y la célula pues se va a despolarizar gracias a ese flujo rápido de los iones sodio hacia el interior de la célula, y esto hace que el potencial de membrana pues se vuelva más positivo, llegando hasta aproximadamente hacia los más 20 milivoltios. Luego viene la fase 1, que corresponde a una fase de repolarización inicial en donde los canales de sodio rápido se van a cerrar, ¿sí? Pero al cerrarse estos canales, la célula va a empezar a repolarizarse. Pero aquí entra en juego otros canales, que son los canales de potasio, en donde estos se abren y sale el potasio hacia el espacio extracelular. Pero luego viene esa fase de meseta, ¿sí? En donde los canales de calcio lento se van a abrir y los canales de potasio de la fase 1 se cierran. Entonces, esta combinación de la reducción de la salida de los iones potasio y el aumento de la entrada de los iones calcio lleva a que ese potencial de acción alcance esta meseta. Luego viene la fase 3, que corresponde a una fase de repolarización rápida, en donde estos canales de calcio lentos se cierran, ¿sí? Y los canales de potasio lentos se abren. Esto permite que los iones potasio salgan rápidamente de la célula, poniendo fin a esa meseta y devolviendo el potencial de membrana del miocito a su nivel de reposo, ¿sí? Correspondiendo a la fase 4, ¿sí? En donde el potencial de membrana de reposo eh, equivale aproximadamente a menos 90 milivoltios. Y por último, vamos a hablar sobre el proceso de acoplamiento, excitación, contracción. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a ese mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Al igual que en el músculo esquelético, cuando un potencial de acción pasa sobre la membrana del músculo cardíaco, pues este se va a propagar hacia el interior de esta fibra muscular cardíaca a través de los túbulos T, ¿sí? Entonces, estos potenciales de acción eh, de los túbulos T actúa sobre la membrana de los túbulos sarcoplásmicos para que se produzca esa liberación de los iones calcio al sarcoplasma muscular desde pues, el retículo sarcoplásmico. Los iones calcio llegan al sarcoplasma y catalizan esas reacciones químicas que favorecen el deslizamiento de los filamentos de actina y miosina, dando lugar a la contracción muscular. Hasta aquí, eh, este mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo esquelético es igual que en el músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el músculo cardíaco ocurre otro proceso, que además de los iones calcio que se liberan hacia el sarcoplasma desde el retículo sarcoplásmico, también, ¿sí? En el músculo cardíaco se difunden iones calcio adicionales
hacia el sarcoplasma desde los túbulos T en el momento de potencial de acción, pero gracias a los canales de calcio, ¿sí? Que hablamos anteriormente. Y este calcio que viene del espacio extracelular, lo que va a hacer es que activa a unos canales de liberación de calcio llamados canales de receptor de rianodina, los cuales se encuentran en el retículo sarcoplásmico. Y esto hace que se libere el calcio del retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma, ¿sí? Y estos iones calcio en el sarcoplasma luego van a producir o a favorecer la contracción del miocardio, sí, del miocardio. Y es que se dice que sin el calcio extracelular, ¿sí? La fuerza de contracción del músculo cardíaco se reduce. ¿Por qué? Porque el retículo sarcoplásmico de los miocitos cardíacos está peor desarrollado que el del músculo esquelético. Y por decirlo así, no almacena suficiente calcio para que se genere una contracción completa. Entonces podemos decir que la fuerza de contracción del músculo cardíaco eh, depende en gran medida de la concentración de los iones calcios en los líquidos extracelulares. Pero entonces, ¿qué pasa con este calcio eh, que está aquí en el sarcoplasma? Resulta que al final ya de la meseta del potencial de acción, cuando se interrumpe la entrada o el flujo de la entrada de los iones calcio hacia el espacio intracelular, estos iones calcio que están en el sarcoplasma se van a bombear hacia diferentes partes. Uno, hacia el exterior de la fibra muscular, nuevamente hacia el espacio extracelular. Dos, hacia el retículo sarcoplásmico, se almacenan ahí. Y tres, hacia el espacio de los túbulos T, ¿sí? Y el segundo destino, que es hacia el retículo sarcoplásmico, esto se consigue gracias a una bomba de calcio llamada bomba de calcio adenosina trifosfatasa, ¿sí? Que es una ATPasa que ayuda a la entrada o al depósito de calcio en el retículo sarcoplásmico. Y por otro lado tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual pues permite eliminar todo ese sodio que entró para despolarizar a la célula, permite que todo este sodio salga y pues que entre el potasio, ¿sí? Y todos estos mecanismos hacen que se interrumpa la contracción y que llegue eh, o para esperar de nuevo otro potencial de acción, y ocurre exactamente lo mismo en cada potencial de acción. Y listo, este fue el video de hoy y aquí está la bibliografía.